Bueno, continuamos con la presentación del periodo greco-romano de Historia de la Matemática. Ya hicimos referencia a Nicómaco de Gerasa y Menelao de Alejandría. A continuación, lo que vamos a hacer es continuar con el resto de los epígonos. Acá tenemos a Teón de Esmirra. Teón de Esmirra, que fue un filósofo y matemático griego, cuyos trabajos estuvieron fuertemente influidos por la escuela de pensamiento pitagórica. De él se conservó una obra que es sobre las matemáticas utilizadas para el entendimiento de Platón, que es una recopilación introductoria de la matemática griega. En realidad poco se sabe de la vida de Teón. Se cree que nació alrededor del año 70 después de Cristo y murió aproximadamente en el 135 después de Cristo. Realizó observaciones astronómicas de Mercurio y Venus entre los años 127 y 132, según atestiguó Ptolomeo. La obra más importante de Teón de Esmirra fue el libro dirigido al entendimiento de los diálogos de Platón. Su característica principal es la gran cantidad de bibliografía citada, pues al igual que Hipías, sus conocimientos son también de tipo enciclopédico. Uno de los autores en los que se basa Teón fue el célebre matemático Eratóstenes, que también había escrito una obra con finalidad similar llamada Platonicus, pero que se ha perdido. Y a pesar del título, el diccionario de biografías científicas dice que es de poca utilidad para el estudio de la filosofía, sirviendo sin embargo para ilustrar cómo la aritmética, la geometría, la música y la astronomía están interrelacionadas. Bueno, existió otro Teón también, pero esta vez de Alejandría, que fue un matemático y astrónomo griego, conocido sobre todo por su edición de los elementos de Euclides. Teón fue padre de Hipatía, que ahí tenemos una imagen. Fue el último director o conservador de la denominada Segunda Biblioteca de Alejandría. Dio a su hija una educación completa en matemática, astronomía, filosofía e incluso educación física, y padre e hija colaboraron juntos en el comentario del Almagesto. Teón de Alejandría, matemático y astrónomo griego, fue autor de un extenso comentario del Almagesto de Ptolomeo. Almagesto de Ptolomeo era una obra de Claudio Ptolomeo, y de una catóptrica basada en obras de Arquímedes y de Herón. También se le debe una refundición de los elementos y de la óptica de Euclides. Nació alrededor del año 335 en Alejandría, Egipto. Estamos hablando de Teón de Alejandría. Vivió bajo el reinado del emperador Teodosio I, quien, y también fue padre de Hipatía, de quien fue el maestro desde que ella fuera muy pequeña. Realmente Teón era una excepción y permitió que su hija se convirtiera en astrónoma, filósofa y matemática, cosa que era sumamente inusual en un sistema en el que las mujeres no tenían derecho a la educación y sus vidas transcurrían en los espacios privados de sus casas, sus familias, sus amigas y de las tareas femeninas. Teón murió antes de que ella fuera asesinada en el año 415. Teón trabajó en Alejandría como maestro de matemática y astronomía. Él observó un eclipse solar el 16 de junio del año 364 en Alejandría, y un eclipse lunar de nuevo en Alejandría el 25 de noviembre de 364. Fue un matemático competente, pero poco original. La versión de Teón de los elementos de Euclides se piensa que fueron escritos con la ayuda de su hija, y fue el único texto griego de los elementos conocido, hasta que uno más antiguo fue descubierto en el Vaticano a final del siglo XIX. En el lado positivo, Teón amplió, el lado positivo de Teón fue que amplió el texto de Euclides siempre que consideraba que un argumento era demasiado breve, algunas veces agregando proposiciones para hacer el texto más fácil de leer para los principiantes.
En esto tuvo éxito también en el hecho de que la suya se convirtió en una edición estándar y casi todas las primeras ediciones se han perdido. Teón también escribió comentarios en otros trabajos de Euclides, ciertamente hizo comentarios sobre la óptica de Euclides y sobre sus datos. El comentario de Teón a los datos está escrito a un nivel relativamente más alto, y en este Teón tiende a acortar las pruebas de Euclides en lugar de ampliarlas. Óptica, por otro lado, es un texto elemental y fue escrito en un estilo totalmente diferente. Algunos historiadores conjeturan que es realmente un conjunto de notas de clases de uno de los estudiantes de Teón. También escribió comentarios extensos del trabajo astronómico de Claudio Ptolomeo, tanto del Almagesto como de las tablas. El primero es un tratado que comprende 13 libros, aunque la obra es ahora conocida casi universalmente como el Almagesto. Ese era su nombre original. Bueno, después hablemos de Hipatía, que fue filósofa y maestra neoplatónica, griega, natural de Egipto, que se destacó en los campos de matemáticas y astronomía, fue miembro y cabeza de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V, seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, bueno, y otros destacados nombres. Fue hija y discípula del astrónomo Teón, y Hipatía fue una de las primeras mujeres matemáticas en la historia. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, que eran instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas, e inventó un densímetro. Por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres de la ciencia. Hipatía fue asesinada a los 45 o 60 años, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en un contexto de tensiones entre el culto cristiano y el resto de las religiones, contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas fracciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa. Bueno, después vamos a hablar de otros comentaristas de la época. En este caso vamos a hablar de Jámblico de Calcis, que fue un filósofo griego, neoplatónico, también considerado neopitagórico, de cuya vida poco se conoce, salvo que nació en Calcis y fue discípulo de Porfirio. La fecha aproximada de nacimiento se establece hacia la segunda mitad del siglo III y falleció hacia el 330. Jámblico de Calcis fue un filósofo griego considerado uno de los exponentes más destacados del neoplatonismo místico y neopitagorismo del siglo III después de Cristo. Sobre la vida del filósofo pocos detalles se conocen, salvo que nació en Calcis, vivió en Alejandría, Roma y Siria, fue discípulo del filósofo neoplatónico Porfirio. Estudió por un tiempo en Alejandría, posteriormente se trasladó a Roma, en donde se unió al grupo de discípulos del filósofo Porfirio. Debido a variadas discrepancias con las ideas de su maestro, decidió separarse y fundar su propia escuela en Siria, la cual dirigió hasta su muerte, y ejerció una gran influencia como difusora de la versión más mística y mágica del neoplatonismo. Bueno, después también podemos hablar de Proclo de Bizancio, que fue un filósofo griego neoplatónico, nació en Bizancio y estudió en Alejandría, se trasladó a Atenas, ciudad en la que vivió y enseñó hasta su muerte,
Formó parte de la llamada escuela ateniense neoplatónica, junto con Plutarco de Atenas y Ciriano, filósofos de los que fue discípulo. Sucedió a Domnino como director de esta escuela. En conjunto, la obra de Proclo representa la plena sistematización escolástica del neoplatonismo, labor en la que se propuso sintetizar en un corpus teórico la tesis de las religiones antiguas junto a la filosofía clásica griega. Bueno, después podemos decir que la mayor parte de las obras de Proclo son comentarios a textos de Platón, destacando sus comentarios a la República, al Timeo, al Parménides, al Alcibíades I y al Cratilo. Escribió también un tratado de teología platónica, pero su obra más influyente fue Los elementos de teología, sobre la cual en el siglo IX se efectuó una adaptación resumida escrita en árabe, que fue traducida al latín en el siglo XII, y fue conocida en Occidente como el Liber de Causis. Esta obra, aunque basada en los textos de Proclo, fue considerada durante mucho tiempo como una obra de Aristóteles, razón por la cual la influencia de Proclo se realizó de forma indirecta. Por otra parte, también los escritos del llamado pseudo Dionisio, que tanta influencia ejercieron durante la Edad Media, son una imitación de los de Proclo. Bueno, después podemos hablar también de Eutosio de Ascalona, que se conoce poco de su vida. Nació en Ascalón hacia el año 480 y muy probablemente fue discípulo de Armonio de Herminia de Alejandría, tal y como se puede deducir de la frase suya en el comentario del Tratado de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, y se cree que murió en 540. No se conocen resultados originales de Eutosio, aunque es improbable que los haya obtenido. Bueno, los comentarios de Eutosio constituyen una fuente importante que aclara aspectos desconocidos de la historia de la matemática griega. En particular, el comentario a la obra de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro contiene una apreciada reseña de antiguas soluciones al problema de la duplicación del cubo. Bueno, y por último, Marino de Neápolis fue matemático y filósofo neoplatónico del siglo V, discípulo de Proclo y sucesor del mismo como bueno, comentador de los diálogos platónicos y autor de la vida de Proclo. Bien. Con esto terminamos con los epígonos y comentaristas y vamos a pasar a hablar de matemáticos que se destacaron en el periodo greco-romano. Vamos a empezar con Claudio Ptolomeo, que fue astrónomo, matemático y geógrafo griego. Es muy poca la información sobre la vida de Ptolomeo, pero fue un gran representante de la astronomía griega y según la tradición desarrolló su actividad de observador en el templo de Serapis de Canopus, cerca de Alejandría. Su obra principal y más famosa, que influyó en la astronomía árabe y europea hasta el Renacimiento, es la Sintaxis Matemática, en 13 volúmenes, que en griego fue calificada de grande o de extensa para distinguirla de otra colección de textos astronómicos debidos a diversos autores. La admiración inspirada por la obra de Ptolomeo introdujo la costumbre de referirse a ella utilizando el término griego magistré, la grandísima o la máxima, y por eso se la conoció como Almagisti, que tomó dicha traducción. Procede el título, de ahí procede el título Almagesto, ¿no? Adoptado generalmente en Occidente medieval a partir de la primera traducción de la versión árabe realizada en Toledo en 1175, utilizando los datos recogidos por sus predecesores, especialmente por Hiparco. Ptolomeo construyó un sistema del mundo
que representaba con un grado de precisión satisfactoria los movimientos aparentes del Sol, la Luna y los 5 planetas entonces conocidos. Mediante recursos geométricos y calculísticos de considerable complejidad, se trata de un sistema geocéntrico según el cual la Tierra se encuentra inmóvil en el centro del universo, mientras que en torno a ella giran en orden creciente de distancia la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y ahí tenemos una imagen del universo geocéntrico de Ptolomeo. Bueno, para conocer un poco más de la vida de Ptolomeo, voy a compartir un video breve sobre la biografía de él, y después otro video desarrollando uno de los teoremas más conocidos de Ptolomeo, que es el conocido teorema de Ptolomeo, que habla de los cuadriláteros inscriptos. Y ahí va el teorema de Ptolomeo. Bien, vamos a compartir. Ahí lo escuchamos. Vamos a ver primero detalles acá de la biografía de Claudio Ptolomeo primero y después del teorema. Ahí está. Bien. Canales, preguntar cuál en los niños es. Ahí está, ahora lo comparto. Bien. Bien, a ver si lo puedo compartir. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Lo escuchamos. Una pregunta habitual en los niños es ¿por qué se pone y se quita el sol? Hasta el siglo XV se creía que el día y la noche se turnaban porque el sol giraba alrededor de la Tierra. Esta conclusión llegó de la mano de un antiguo científico griego llamado Claudio Ptolomeo, que completó la creación del sistema geocéntrico de la organización del mundo. El razonamiento de Ptolomeo consistía en lo siguiente. Si la Tierra rotase, entonces las nubes que se encuentran en ella se dirigirían hacia el oeste. Además, los cuerpos que se dejan caer no caerían en el mismo sitio. Pero este no es el caso, porque la Tierra es estacionaria y es el Sol el que gira a su alrededor. En la actualidad sabemos que Ptolomeo estaba equivocado. De hecho, la Tierra no es el centro del universo, sino que forma parte de un conjunto de planetas que giran alrededor de una de las millones de estrellas que forman una de muchas galaxias. Aún así, el sistema de Claudio Ptolomeo sirvió de utilidad durante cerca de 14 siglos. No se conservan demasiados datos sobre la vida de Claudio Ptolomeo. Ni siquiera se saben las fechas de nacimiento y muerte del científico. Pero sí se conocen sus numerosas observaciones astronómicas. Probablemente nació a finales del siglo I y vivió una larga vida de unos 80 años. Se le ha atribuido una relación con la dinastía egipcia Ptolomeo, pero esta conclusión es equívoca. Claudio Ptolomeo vivió y trabajó en Alejandría, la ciudad a orillas del Nilo. Allí, en la célebre Biblioteca de Alejandría, se guardaban las obras de grandes astrónomos griegos como Hiparco, Anaximandro, Tales o Anaxágoras. Los antiguos griegos pensaban que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero no encontraron la forma de probar sus teorías con cálculos matemáticos precisos. Ptolomeo reunió los estudios de sus predecesores, añadió sus propias teorías y formó un sistema lógico y bien fundado. Años antes, Ptolomeo observaba el cielo estrellado y pensaba en el calendario estelar de Hiparco, que describía miles de estrellas. Para ser más preciso, el científico construyó instrumentos especiales como el astrolabio para poder observar las estrellas con más exactitud. Ptolomeo presentó su propio sistema de organización del universo en el tratado Almagesto. El sistema de Ptolomeo era geocéntrico. Según su teoría, en el centro del universo se encontraba la Tierra.
y alrededor de ella giraban la Luna, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las inmóviles estrellas. El sistema de Ptolomeo llegó a ser considerado tan perfecto que fue la teoría dominante durante 1400 años y estuvo bajo la protección de la Iglesia cristiana. Los Padres Santos querían que la Tierra fuese considerada el centro del universo y gobernada por el Dios que todo lo ve. Además, el mero intento de cuestionar el sistema de Ptolomeo estuvo a punto de costarle la vida al científico Galileo y Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Han pasado 2000 años desde los tiempos de Ptolomeo. A finales de los años 70 del siglo XX, el geofísico americano Robert Newton comprobó los datos de Ptolomeo a través de un ordenador. Ptolomeo había falsificado los resultados de sus observaciones astronómicas para que se adaptasen mejor a su teoría. Probablemente nunca se sabrá hasta qué punto esto es verídico. Los intereses de Ptolomeo iban más allá de la astronomía. Escribió libros de matemáticas, óptica y teorías musicales. En la época del Renacimiento había una demanda tan elevada de sus obras de astronomía que más que un matemático se le consideraba un profeta. Ptolomeo también hizo una gran aportación al mundo de la geografía. Su segundo trabajo, Geografía, describe la parte del mundo que se conocía en su época, así como coordenadas de las 400 ciudades más importantes. A pesar de que tiene algunas imprecisiones, este trabajo se considera impecable. De hecho, no fue corregido hasta la época del Renacimiento. Ptolomeo sostenía la opinión de que el radio de la Tierra era más pequeño de lo que aparentaba en realidad. China, según él, se extendía desde el polo hasta el Ecuador. Catorce siglos después, Cristóbal Colón cruzó el mar Atlántico en busca de la India con los mapas de Ptolomeo en la mano. Incluso después del descubrimiento de América, que de algún modo contradecía la geografía de Ptolomeo, los mapas del científico se utilizaron hasta el siglo XVIII. Se consideraba una autoridad indiscutible en el mundo de la geografía y la astronomía. Sé que soy un mortal y sé que mis días están contados, escribió el astrónomo griego. Pero cuando mentalmente sigo con entusiasmo el camino de las estrellas, entonces no toco el suelo con mis pies. Disfruto de la ambrosía en los banquetes de Zeus. En nombre de Claudio Ptolomeo, bautizó un cráter de la Luna que puede observarse en una noche serena. Bueno, hasta ahí el video sobre la vida de Claudio Ptolomeo, y ahora vamos a ver otro video más, pero esta vez sobre el teorema de Ptolomeo, el teorema que lleva el nombre de Ptolomeo. A ver si podemos compartir el teorema de Ptolomeo. Ahí está. Bien, esta vez. Bien. El teorema de Ptolomeo se refiere a cuadriláteros inscriptos o cíclicos cordales en circunferencias. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una circunferencia, lo que cambio el nombre del punto que pertenece a la circunferencia porque ahora quiero usar esas denominaciones para otros puntos. Entonces así me queda una circunferencia con un punto perteneciente a ella, que es el punto A. Ese punto pertenece a la circunferencia, otro punto B, otro C, otro D. Entonces con 4 puntos puedo trazar un cuadrilátero cuyos vértices se correspondan con esos puntos, y lo que voy a hacer ahora es renombrar el lado DC, que llamo M. Entonces me quedó un cuadrilátero cordal cuyos vértices son A, B, C y D, y los lados A, B, M y D. ¿Sí? No dejé C en este lado para que no dijera C sub 1 y tenga un subíndice, y por otros procedimientos que voy a emplear más adelante. Entonces, bueno, ahí están los lados, A, B, M, D, y A, B, C, D, los vértices. En este cuadrilátero también vamos a trazar, bueno, ahí le cambié el color celeste, para destacarlo un poco, y después lo que hacemos es trazar una diagonal, que el programa le llama F, que une los vértices AC. Ahí tenemos la diagonal F, la destacamos con rojo, y la otra diagonal, la diagonal que une los vértices no consecutivos BD, que el programa la denomina G. Bueno, ahí tenemos las dos diagonales y los 4 lados. Lo que plantea el teorema de Ptolomeo es que si se calcula el producto de las diagonales, el resultado que se obtiene es exactamente el mismo que si se suman los productos de los lados opuestos, es decir, el lado A multiplicado por M, a ese producto se le suma el lado D multiplicado por B,
bueno, esa suma daría lo mismo que el producto de los dos segmentos que son diagonales, del rojo y del violeta. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el lado A, ahí sí lo medimos, acá en la hoja de cálculo dice que mide 5,22, la medida del lado M, 5,54, después el lado B, 3,62 y el lado D, 5,01. Si calculamos ahora el producto de los dos primeros, es decir, de A por M, y le sumamos D por B, llegamos a, bueno, el producto en realidad es 47,08, y después estas son las diagonales. Una mide 6,83 y la otra 6,89. Al hacer el producto de las diagonales, nos queda exactamente igual que el producto de la suma de los lados. Bien, lo que tendremos que hacer ahora es demostrar esto, ¿no? Para poder demostrarlo, si analizamos el esquema que tenemos, la representación que tenemos, podemos ver que los ángulos que están inscritos en una circunferencia, aquellos ángulos que tienen extremo en la misma cuerda, miden lo mismo. Por ejemplo, este ángulo alfa, que mide 31,49 grados, y el ángulo de al lado tenemos el que mide 53,17, el ángulo beta. Después podemos marcar el otro ángulo, el ángulo gamma de 56,44 y el delta 53,17. Ahí estoy escribiendo todos los ángulos, midiendo todos los ángulos, y el épsilon 38,9. Bueno, ahí están todos, a ver cuál me falta. Ahí tengo, con cada vértice se determinan dos ángulos, tendremos 8 ángulos en total. Bien, hasta acá tenemos los 8 ángulos, ¿sí? Me había quedado este de 61,26, el beta, y el de 28,19 formarían el ángulo A, por ejemplo. Este de 48 y el de 61 el ángulo B, el de 42 y el de 48 el ángulo C, y el de 28 y el de 42 el ángulo B. Como ven, hay ángulos que se repiten. Acá tengo un ángulo, por ejemplo, θ de 28,19 y es igual que alfa, ¿sí? El ángulo de 61 también se repite acá con beta, el ángulo de 48 está acá abajo, y el ángulo de 42 está acá. O sea que, si bien hemos medido 8 ángulos, hay 4 amplitudes distintas que se van repitiendo. Por lo tanto, como siempre que aparecen ángulos congruentes, es probable que aparezcan figuras semejantes. Entonces, vamos a ver qué figuras son semejantes. Fíjense que necesitamos figuras semejantes que nos ayuden a demostrar el teorema que relaciona el producto de las diagonales con el producto de la suma de los lados opuestos. Entonces, para eso no podemos identificar, no nos sirve identificar cualquier triángulo semejante. Por ejemplo, si nosotros vemos este triángulo que estoy marcando ahora, tiene ángulos 28, 48, ¿no? Y lo que falta para llegar a 180 acá en el vértice, ese es semejante con este, ¿no? Que también tiene los mismos ángulos, con el que estoy marcando ahora. Pero esos dos triángulos no nos servirían de inmediato para demostrar el teorema que queremos demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar, esos triángulos no, vamos a marcar isogonales, vamos a marcar una isogonal, a ver, hacemos de esta manera. Yo voy a dejar la hoja de cálculo, la voy a hacer invisible para que no nos ocupe lugar. Ahí está. Y entonces nos queda el espacio acá para la demostración. Bueno, lo que vamos a marcar es una isogonal. Para eso necesitamos la bisectriz del ángulo, una isogonal acá en el vértice A, la bisectriz del ángulo A, la estoy trazando, y como todas las isogonales son rectas que son simétricas respecto a la bisectriz. Entonces yo acá tracé la bisectriz del ángulo A, y ahora lo que voy a hacer es una simetría axial de la diagonal, la que está roja, respecto a la bisectriz, y entonces así logré que se repitiera este ángulo alfa de 28 grados, se repite también de este lado del ángulo A. Lo que voy a marcar ahora, bueno, la bisectriz no la necesito ver, la hago visible, y lo que señalo es el punto, este punto que está acá, que es el que interseca la isogonal con la diagonal, que sería la diagonal, la violeta, la diagonal G. Bien, a ver, para que quede, voy a hacer invisible de vuelta la bisectriz. Acá tenemos el punto E, G es la diagonal, de ahí, acá tenemos una diagonal, la diagonal del cuadrilátero que es F, y F' que es la isogonal. Bien, si nosotros medimos ahora de vuelta los ángulos, vamos a ver que este ángulo, que estoy señalando acá con la manito, es igual que es congruente con el ángulo alfa, ¿no? Porque justamente ese es el sentido de la isogonal. Y entonces ahora vamos a tratar de identificar triángulos semejantes. Uno de los triángulos semejantes que podemos identificar sería, por ejemplo, marcar un polígono, este triángulo semejante. El de CA, ¿sí? Ese que acabo de pintar, ese es semejante con el EBA. ¿Sí? Están superpuestos en una parte, entonces tal vez es difícil de ver, pero esos dos triángulos son semejantes, y al ser semejantes se puede plantear la proporcionalidad de sus lados. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el lado M, ¿sí? Sobre el lado, a ver, ¿cuál podemos elegir? Porque si elegimos el M sobre el F, voy a intentar usar los mismos colores que usé para el lado M, ese lado sobre el lado F, que es la diagonal del cuadrilátero, el lado M sobre el F, ese cociente
es igual, ven que dice el M sobre el F. Y bueno, acá tendríamos este lado, que es el EB, ¿sí? Que es una parte de la diagonal G. Es el lado EB sobre, así como dice el M, sobre el F, acá sería el EB sobre el A. Entonces, voy a escribir eso. El EB lo voy a escribir en violeta, porque es parte de la diagonal violeta. El EB sobre el lado A. Esta proporción podemos despejar justamente el lado, podríamos despejar cualquiera de estos lados, ¿sí? Ahora vamos a plantear otra con otro triángulo semejante para ver cuál nos conviene despejar. ¿Qué otro triángulo semejante podemos ver? Bueno, recién usamos este, ¿no? El DCA con el AEB. Ahora vamos a buscar otros triángulos semejantes. Por ejemplo, podríamos ver acá el CBA, este triángulo, que tiene un ángulo de 42, después un ángulo de 28, y la suma de estos dos, ese sería semejante con este, que es el de este mide 28 porque es hexagonal, el de 42 y este que es congruente con este. Ahora voy a intentar marcarlo para que se vea bien cuál es. Estoy diciendo el ACB, este triángulo, con el ADE. Esos dos también son semejantes. Y vamos a elegir de esos dos para plantear una proporción como hicimos acá. Entonces, una de los lados que podemos relacionar, por ejemplo, podría ser la diagonal esta, la completa. Voy a sacar la selección para que es la diagonal F sobre el lado B, podría ser. A ver, lo voy a escribir. La diagonal F sobre el lado B. F sobre el lado B, y eso es igual que la diagonal F sobre el lado B es igual a, en este caso, el lado D, sería F es el lado más largo, ¿no? Sobre el lado menor, y acá sería el lado D, también en azul, el lado D, sobre esta parte que es la otra parte de la diagonal violeta, de la diagonal G, que es DE, y también la diagonal es violeta. Entonces acá podemos ver que nos quedan dos proporciones, en las dos aparece F, así que podríamos plantear el producto del medio es igual al producto de los extremos, entonces nos quedaría M por A es igual a F por EB. Por EB en este caso. Y en otro caso, en este nos quedaría B por D, nos queda igual que F por DE. F por DE. Bien, y entonces acá lo que podríamos hacer es sumar el miembro, estas igualdades. Entonces si sumamos, por ejemplo, naranja, sumamos el miembro, por un lado nos queda esta suma, que es M por A más B por D, que es la suma del producto de los lados opuestos, ¿sí? Lo que dice el teorema, lo voy a poner acá abajo, lo voy a reordenar, voy a poner A por M más B por D, o sea, AM más BD. Bien, y eso resulta ser igual, esta suma resulta ser igual que F por EB más F por DE, que en este caso podríamos sacar factor como F, y nos va a quedar el producto de las diagonales. Fíjense, nos queda F por EB más, voy a escribir con el mouse, más F por DE. Y al sumar y sacar factor común, F, resulta que EB y DE, no, DE más EB es la diagonal G. Así que ahí podemos poner F con G directamente. Y nos queda lo que queríamos mostrar, el producto de las diagonales coincide con el producto con la suma de los productos de los aspectos. Bueno, ahí dejamos de compartir el video donde se demuestra el teorema de Ptolomeo. Entonces repasamos hasta ahora, vimos los comentaristas, y los epígonos y comentaristas, todos ellos, y después empezamos a ver matemáticos que tuvieron desarrollo propio, en este caso especialmente Claudio Ptolomeo, ¿sí? Bien, después de Claudio Ptolomeo podríamos hablar de Papus de Alejandría. Papus de Alejandría también del periodo grecorromano, fue un matemático de la misma época, y también de Alejandría, y al igual que Menelao, por ejemplo, ¿no? Bueno, de Papus, la información que voy a compartir con ustedes, Papus de Alejandría, acá lo encontré, es que él fue uno de los el último, digamos, de los grandes matemáticos griegos de este periodo, ¿no?
y se lo conoce principalmente por considerar ciertas preguntas geométricas que florecieron en el campo de la geometría proyectiva. Prácticamente nada se sabe de su vida personal. Bueno, nació aproximadamente en el año 290 en Alejandría, en Egipto. Las fuentes antiguas que describen las fechas de su actividad están en conflicto, pero el consenso de los estudiosos indica que estuvo activo desde el 284 hasta el 305, durante el reinado del emperador Diocleciano. Sin embargo, esto también puede ser demasiado temprano, ya que ahora se sabe que el Almagesto de Papus se escribió después del año 320. Se calcula que su muerte ocurrió alrededor del 350 en Alejandría. Al parecer, Papus vivió en Alejandría toda su vida, tenía una familia, ya que dedica uno de sus libros a su hijo Hermodorus. También habla sobre su amigo filósofo Eirius, y parece que Papus dirigió una escuela en Alejandría. El principal trabajo de Papus sobre la geometría se llama Colección Matemática, y se cree que se escribió en el año 340. Es un manual de geometría diseñado para reavivar el interés en las obras clásicas. Este volumen se divide en varios libros. El libro 1, sobre aritmética, está perdido, y el libro 2 trata de la notación de Apolonio de Perga para expresar grandes números, y también analiza los medios armónicos, geométricos y aritméticos y las construcciones que los acompañan, así como algunas paradojas matemáticas. El libro 4 de Papus trata algunas curvas especiales, como la espiral y la cuadratriz, divide problemas geométricos y problemas planos, sólidos y lineales. El libro 5 describe la construcción de panales de abejas y la optabilidad del círculo para encerrar el área máxima en un perímetro mínimo. Revisa los 13 sólidos semirregulares de Arquímedes de Siracusa y demuestra los resultados que relacionan el área de la superficie y el volumen para varios tipos de sólidos. El libro 6 considera el campo de la astronomía, repasando las obras de Euclides de Alejandría, Eratóstenes de Cirene y Apolonio. El libro 7 contiene el tesoro del análisis, en el que Papus expone el método de análisis y síntesis que se encuentra en las obras clásicas de Euclides y otros. Describe el análisis como un desglose de un problema en problemas más simples y relacionados. Estos luego se sintetizan en la solución final. Este método de pensamiento fue distintivamente griego, y más tarde fue dominado por los matemáticos europeos que estudiaron los clásicos. Papus también presenta el llamado problema de Papus, que ha influido enormemente en la evolución de la geometría. René Descartes y el Sir Isaac Newton analizaron más adelante este tema de la geometría. El libro 8 trata la mecánica, que Papus define como el estudio del movimiento y la fuerza. El trabajo en su conjunto demuestra el dominio de Papus de muchas ciencias matemáticas, y su exposición es bastante buena. Además de su colección matemática de esa obra, Papus escribió varios comentarios de calidad variable, incluidos aquellos sobre el Almagesto de Claudio Ptolomeo y sobre los elementos de Euclides. Papus también escribió un trabajo sobre geografía, y bien pudo haber escrito sobre música e hidrostática, pero las fuentes originales no han sobrevivido. Papus fue influyente en los matemáticos europeos posteriores, ya que dio una visión perspicaz de todas las obras matemáticas griegas más antiguas. Después de leer a Papus, un matemático podría rastrear las fuentes originales más grandes, de grandes matemáticos, como Euclides y Arquímedes. Sus propios descubrimientos matemáticos parecen limitados, aunque el problema de Papus puede verse como la base de la geometría proyectiva. Bien, y así terminamos esta segunda parte de la presentación. También dejo acá un enlace en el cual se analiza por qué las abejas hacen los panales en forma hexagonal. Puedo compartir con ustedes este videíto para terminar la presentación.
Ahí está. Hace mucho tiempo, Geometría, famoso en la antigua Alejandría, dijo que las abejas tenían una cierta intuición geométrica para saber que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo, y que por lo tanto es capaz de contener mucha más miel con el mismo gasto de material. Este científico fue Pappus de Alejandría, y bueno, su respuesta fue esa, que les ha preguntado, al igual que muchos, ¿por qué las abejas hacen sus panales con esta forma hexagonal? ¿Alguna vez tú te lo has preguntado? Pues bien, al igual que tú, Pappus de Alejandría, y bueno, obviamente yo, muchos se lo he preguntado, entre ellos científicos, matemáticos, biólogos, naturalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo más importante y la base de todo este dilema es que las abejas necesitan el lugar más adecuado posible para almacenar su miel. Es por eso que crean unas celdillas en donde pueden almacenarla. Pero, ¿acaso ya saben que la mejor forma de almacenar su miel es en celdillas de forma hexagonal? Pues, pensándolo un poco, suena bastante sorprendente, ya que sería un posible indicio de inteligencia mucho más avanzada en un animal que, sin ser despectivos, es al final un insecto. Porque, seamos sinceros, ¿cuál es la probabilidad de que las abejas sepan que el hexágono es la mejor de las tres únicas formas geométricas existentes que cumplen con los requisitos que ellas buscan para almacenar su miel? Bueno, tal vez se pregunten de qué requisitos les hablo. Pues bien, para que las abejas almacenen su miel adecuadamente, se necesitan de dos requisitos indispensables. Uno, que la construcción del lugar de almacenamiento de su miel no requiera mucho material, en este caso la cera que ellos utilizan. Y dos, que cubra el mayor espacio posible sin dejar huecos o espacios alrededor. Teniendo eso en cuenta, solo hay tres figuras geométricas que cumplen con estas condiciones, que son el triángulo equilátero con todos sus lados iguales, el cuadrado y el hexágono. Ahora, a este fenómeno en el cual una figura es capaz de formar un patrón uniforme sin que queden espacios y que no se superpongan, es decir, que una no esté encima de otra, se le llama teselado. Por ejemplo, en el arte, la teselación es una especie de categoría en la cual los artistas crean cuadros con formas de manera que al estar juntas, estas, como ya les dije, no dejen espacios entre ellas y no se superpongan. Pero sí saliendo del tema. Para que las abejas aprovechen todo el espacio posible al cual tienen acceso, es necesario que se cumpla este fenómeno. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo saben las abejas que el hexágono es el mejor candidato para hacer sus panales? Pues muy bien podrían utilizar el triángulo equilátero o el cuadrado. Pero lo malo de estas dos últimas figuras es que no aprovechan todo el espacio posible, espacio que las abejas necesitan para poder almacenar su miel al máximo. Además, se necesitaría mucha más cera para hacer un panal con cuadrados o triángulos equiláteros. Hasta ahora ya sabemos por qué tienen esta forma los panales, pero ahora la otra pregunta es, ¿cómo hacen las abejas estos hexágonos, muchas veces casi perfectos? ¿Acaso saben geometría? Pues bien, aunque la idea suene sensacional, no es así. La verdad es que nuestras amiguitas se valen de las leyes de la física para hacer que sus panales tengan esa forma. Cuando ellas construyen su panal y se agregan la cera, no hacen directamente hexágonos, sino recurren a la forma más sencilla de hacer en todo el mundo natural, el signo. Pero yo sé que se está preguntando, ¿cómo es que los panales terminan teniendo celdillas de forma hexagonal y las abejas en realidad hacen un círculo? La verdad es que es muy sencillo de explicar. Cuando las abejas agregan la cera para hacer las celdillas de sus panales, en ese momento hay tanto calor que la cera no se solidifica rápidamente, ya que por lo general de unos 33 a 36 grados centígrados, lo cual es muchísimo. Pese a esto, existen temperaturas mucho más elevadas. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una temperatura normal de 37 grados centígrados, que es mucho más elevado. Pero la verdad es que la temperatura ambiente en un clima cálido pero no caluroso, por lo general es de 15 a 20 grados. Ahora, si tú alguna vez estuviste en una temperatura ambiente de solo 30 grados, piénsalo, es muchísimo, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, imagínate la abejita haciendo cera a 36 grados centígrados. Esta de todas formas no se va a solidificar rápidamente, pero la pobre abeja tiene que seguir trabajando, así que va a seguir haciendo muchas más celdillas de forma circular. Ahí es cuando la física se adueña del escenario, y es que la cera no está totalmente solidificada, prácticamente está en un estado semilíquido, y es aquí donde el fenómeno de adhesión entra en escena. ¿Qué es la adhesión? La adhesión es una de las propiedades de la materia en la cual dos superficies hechas de sustancias similares se juntan cuando entran en contacto. Es decir, que mientras que la cera aún no se solidifica y cuando el alboroto dentro de un panal, es muy probable que una celdilla llegue a juntarse con otra recién hecha. Y es más, por lo general se junta con las 6 celdillas que tiene alrededor, y es así como tenemos una celdilla de forma hexagonal. Ah, ¿no me crees? Pues bien, veamos a la adhesión actuando con un poco de agua y jabón. ¿Notas que pese a que las burbujas salen en forma circular, al juntarse con las otras, como otra forma geométrica importante definida? Lo que pasa dentro de los panales de las abejas es exactamente lo mismo, solo que al ser la cera más densa y con tendencia a solidificarse, termina tomando esta forma. La técnica de las abejas, ¿no crees? El aporte de las abejas viene en la forma en la que ellas crean las celdillas circulares. Lo hacen con tal disposición, de manera que cuando llegue la hora de juntarse, estas de alguna forma toman una forma hexagonal. Y bueno, como ya vimos, el fenómeno de adhesión tiene mucho que ver en ello. Bueno, hasta ahí vamos a ver para finalizar esta presentación y continuamos en la siguiente.